Buenos días a todos, bienvenidos al Ateneo. En esta oportunidad tenemos al servicio de hematología de la sección de trasplante de médula ósea, que nos va a presentar un caso muy interesante para entender un poco cómo es el seguimiento de un paciente trasplantado, ¿sí? Que es algo que es muy importante para que tenemos que conocer los pediatras. Así que va a presentar Rodríguez Agustín. Comentarios, levantan la mano y esperan el micrófono, ¿sí? Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustín, como dijo la doctora. Hoy les voy a presentar eh, tal vez los desafíos en el seguimiento del paciente post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Nos pareció importante junto al equipo de trasplante el porqué de presentar este caso a partir de un caso clínico, ¿no? Eh, Más que nada por el seguimiento pediátrico, ¿no? Son pacientes que tal vez al inicio, en la primera etapa post-trasplante, son seguidos por un equipo de trasplante como sucede acá en el hospital o en lugares afuera, pero una vez que esa primera instancia pasó, los primeros 2, 3 meses, el seguimiento del paciente tal vez lo hace el pediatra en el consultorio, aunque nos sigue frecuentando a nosotros, tal vez el seguimiento tal vez lo hace el pediatra, ¿no? Y nos pareció otro punto importante también, el hecho de que la mayoría de nuestros pacientes del hospital son pacientes del interior, ¿sí? Entonces vienen, se trasplantan acá en el primer momento y después vuelven a su ciudad de origen. Entonces, es importante que ustedes, pediatras en formación y el resto, tal vez conozcan las complicaciones post-trasplante como para pensarlas, tener diagnósticos diferenciales, no encasillarse siempre tal vez en lo infeccioso y que puede ser causa de alguna otra cuestión como vamos a ver. Iniciamos con un caso clínico de una paciente nuestra del hospital. La idea es que lo charlemos entre todos, tal vez desglosemos los síntomas de la paciente. Cualquier duda, pregunta, me avisa. Es una paciente de sexo femenino de 15 años de edad, es oriunda de Entre Ríos y se presenta a la consulta en enero de este año con nosotros por lesiones hipopigmentadas en abdomen y miembros, presentaba prurito y tos. Ese es el motivo de consulta. No sé si quieren, algunos, tal vez los chicos de pediatría, si quieren preguntar antecedentes, si quieren saber, díganme. ¿Alguno? Es una enfermedad de base, si Sí. tiene algún diagnóstico, Está trasplantada. antecedentes personales. Sí. Está trasplantada, ¿sí? Se trasplantó a los 18 meses de vida, como vamos a ver. Tiene 15 años de edad ahora, consulta muy tardíamente después del trasplante. Eh, Otro antecedente personal más que el trasplante, en el medio tuvo varias intercurrencias infecciosas, internaciones varias por cuadros respiratorios a repetición. Estaba con un diagnóstico de un asma en tratamiento con budesonide, ¿sí? Así que se seguía más que nada por eso con el pediatra, con el neumonólogo. Su seguimiento fue bastante errático, post-trasplante. ¿Está con alguna medicación? ¿Tiene otros síntomas abdominales, diarrea, sangrados? Solo budesonide como medicación cuando consulta en enero era lo único que recibía. Otra sintomatología, no, dolor abdominal, no. Esas lesiones hipopigmentadas la tenía de larga data, no le llamaban tanto la atención, sí le llamaban la atención el prurito y tenía unas lesiones eritematoescamosas, más que nada en el dorso de las manos. Esas sí le molestaban o le llamaban la atención. El prurito, que era medio, ella decía que más que nada de la noche, que se exacerbaba y que tal vez no la dejaba dormir y que andaba rascándose, era por momentos, no era todo el tiempo un continuo, sino que había momentos en que la sintomatología era más florida, había otros momentos en los que no. Lo mismo Bien. la tos, sí, Manu. ¿Cuál es la enfermedad de base que la llevó al trasplante y si tenía otra medicación indicada a la que no estaba adhiriendo en este momento? No, no tenía ninguna otra medicación en este momento indicada.
Muestro los antecedentes. Es una paciente que tiene una inmunodeficiencia combinada por déficit de expresión de moléculas de complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, que se había diagnosticado a los 6 meses de vida. Esto por intercurrencias infecciosas varias en los primeros 6 meses de vida, faringitis, otitis, había tenido a repetición, con neumonías con internación. Ahí la de inmuno, se hace el diagnóstico de la inmunodeficiencia por déficit del CMH a los 6 meses de vida. Se trasplanta a los 18 meses de vida, en julio del 2011, a partir del cordón umbilical. Recibió tratamiento condicionante, es decir, la quimioterapia previa al trasplante con busulfán y ciclofosfamida, y la profilaxis para las complicaciones recibió timoglobulina, metotrexato y ciclosporina. Tal vez es importante retener un poco la medicación porque por los efectos adversos posteriores y demás, saber qué tratamiento condicionante y qué profilaxis recibió, ¿no? El engraftment, es decir, cuando la médula empieza a producir sus propias series hematopoyéticas, lo hizo al día 27 con un buen engraftment, funcionó ese cordón, digamos. Como les decía, tuvo un seguimiento bastante errático. El último control con nosotros fue en el 2019, o sea, piensen que nació en el 2010, se siguió, después se perdió un poco en el seguimiento, volvió en el 2019 última vez, y concurre en enero del 2025, 6 años después, 13 años post-trasplante, y como les decía, estas múltiples internaciones en esos 6 años en el medio, por cuadros respiratorios, crisis asmáticas más que nada, que requirieron internación. Al examen físico, encontrábamos que la paciente en el consultorio en enero estaba con taquipnea, 25 de frecuencia respiratoria por minuto, una disnea clase funcional grado 2, ¿sí? No le limitaba la actividad diaria, pero sí ante esfuerzos, sí presentaba dificultad para respirar. Sibilancias expiratorias en ambos campos pulmonares, vivasales, se escuchaban todo el tiempo. Cada vez, en cada control que venía, la paciente tenía sibilancias. La tos crónica, que estaba en tratamiento con budesonide, como decíamos. El hipocratismo digital, ¿sí? Signo bastante infrecuente para nosotros, los pediatras tal vez, pero algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Tal vez habla de un proceso un poco más crónico, ¿no? que agudo, como las sibilancias o la tos, como solemos ver. Presentaba lesiones eritomatoscamosas, como les decía, en el dorso de las manos y de los pies, y lesiones hipocrómicas en tórax, abdomen y raíz de miembros. Y un retraso de crecimiento bastante importante, 15 años, 15 años, pesaba 15 kilos, y una talla de 1,25 m, 125 centímetros, en el Z-7 y -8. Bastante repercutido, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Se perdió en el seguimiento, eso pasa. Eso es lo que queremos charlar en el Ateneo, ¿no? O sea, no llegar a esto. Una pregunta, cuando le ponían corticoides por las exacerbaciones asmáticas, ¿qué pasaba con el cuadro cutáneo? Mejoraba. Gracias. Ah, perfecto. No, quería decir algo que la paciente a nosotros a trasplante llegó solamente en 2025, enero de este año. El último control, como dice Agustín, perfecto, en 2019 fue con inmuno. Nosotros no la veíamos o con neumo. Era como que a nosotros, a neumo tampoco. Entonces, con inmunología nosotros solamente la conocimos en enero de este año. Entonces, todo lo que pasó previamente y el trasplante se hizo en otra institución, no teníamos registro, lo rescatamos posterior, ¿sí? En su La lugar de ciudad de origen. origen. Sí. Un segundo. No, no asociaba diarrea. Solo las lesiones en piel y nada más. Y lo respiratorio. Esta es la paciente, las lesiones hipocrómicas en abdomen y tórax, en miembros, y las lesiones eritomatoscamosas en dorso de manos. Vea el hipocratismo digital, ¿sí?
Bueno, a partir de esto, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué piensan que deberíamos descartar? Los escucho. AU dice enfermedad de injerto contra huésped cutánea y pulmonar. ¿Algún otro diagnóstico? ¿Cardiopatía? No. Muy bien, la función cardíaca, sí, a ver si no está en insuficiencia cardíaca. O si no tiene, tal vez otra cuestión como hipertensión pulmonar, ¿no? Que puede ser una complicación también del post-trasplante. ¿Alguna? Perfecto. No, bueno, y la evaluación general en cuanto a su estado nutricional, su desarrollo puberal, no sé, su cognitivo, su desarrollo cognitivo cómo estaba, pero bueno. Cognitivo normal, desarrollo puberal retrasado. Sí, está viendo. Yo pienso también que más allá de las cuestiones crónicas que estamos todos viendo, habría que descartar también lo infeccioso, ¿no? Lo agudo. Creemos que las sibilancias y la tos y demás son cuestiones más crónicas, pero también estaría bueno descartar lo agudo, ¿sí? Que no sea esto una reactivación o una infección aguda. Entonces, como para englobarla, es una paciente post-trasplante con afectación dermatológica, pulmonar y retraso pondoestatural. Como causas, yo las dividí en infecciosas y no infecciosas. Tal vez están los infectólogos que nos pueden decir un poco más. Como causas infecciosas, fúngicas, aspergilosis mucor, PCP, tuberculosis, ¿sí? Las virales agudas o reactivación serológica de CMV. Y las no infecciosas, como más crónicas, tirando a la toxicidad por drogas que haya recibido previamente, si esto no es una complicación o efecto adverso de la droga, o, como dijo Aus, la enfermedad de injerto contra huésped crónica con compromiso pulmonar, la bronquiolitis obliterante, ¿sí? La fibrosis pulmonar. Otras causas, como dijo la doc, la hipertensión pulmonar y ver el estado cardiológico, ¿cierto? ¿Algo más se les ocurre? Yo pensé estos. La combinación de todas, dice Nico. Sí. Sí, habría que descartar lo agudo y lo crónico, ¿no? El que no esté infectado y lo crónico después. Perdón. Entonces, el objetivo un poco del Ateneo es abordar estas complicaciones post-trasplante y analizar un poco más, tal vez, la enfermedad de injerto contra huésped para saber un poco de qué se trata. Como introducción a esto, sabemos que los pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas tienen un objetivo, el objetivo es curar tal vez una condición subyacente, sea esta condición una enfermedad hematológica benigna como una DREPA, no una talasemia, o una enfermedad maligna como saben, una leucemia, o un error innato del metabolismo, una inmunodeficiencia, ¿sí? Esas serían como las indicaciones principales de un trasplante. Con los años y con las mejoras tal vez en el soporte clínico y en el entendimiento del trasplante, ha habido un aumento, un incremento en la sobrevida de estos pacientes a largo plazo, por lo tanto, más pacientes para controlar después, ¿sí? A largo plazo, por eso la importancia de conocer tal vez este tipo de complicaciones. Para el 2030 se estima que más de 1 millón de pacientes van a ser sobrevivientes de un trasplante, así que es muy probable que en el consultorio pediátrico alguno nos toque en algún momento, ¿sí? Así que como para tener estas cuestiones en mente. El H, la enfermedad de injerto contra huésped, sigue siendo la mayor complicación de post-trasplante y tiene una alta morbimortalidad. Entonces, ¿qué debemos controlar en el paciente post-trasplante, más allá del H o la toxicidad a drogas? Es tal vez el control de infecciones, como decíamos, la reactivación serológica, más que nada del citomégalo, tal vez el seguimiento del virus de Epstein-Barr también. Control de algunas de las otras infecciones, como dijimos en los diagnósticos diferenciales. El control de la medicación, por lo general son pacientes que reciben medicación inmunosupresora post-trasplante y después un tiempo más. Estas medicaciones
requieren un dosaje, ciclosporina, tacrolimus, ¿sí? Así que es importante controlar su rango en sangre y también tener en cuenta las interacciones farmacológicas del resto de las medicaciones que recibe. ¿Sí? Hay muchas de las medicaciones que reciben habitualmente, suplementos, antiácidos, ¿sí? Que interaccionan más que nada con la medicación inmunosupresora. Este punto tal vez es importante también recordar que el paciente post-trasplante tiene una enfermedad de base por la cual se trasplantó, así que es importante el control de esta enfermedad de base que no esté recaído, ¿sí? Si viene de una leucemia anterior o de una inmunodeficiencia o de un tumor de órgano sólido, tal vez chequear con imágenes, con laboratorio, necesario el seguimiento de la enfermedad, ¿sí? La presencia de segundos tumores, más que nada por la medicación recibida, que hay algunas que pueden desarrollar tumores sólidos o leucemias. El etopósido es un ejemplo, y muchos pacientes reciben etopósido en su tratamiento previo, la leucemia anterior, ¿sí? Muy importante saber qué medicación recibió tanto de condicionante como en el tratamiento previo. La reconstitución inmune, piensen que utilizan tratamientos mieloablativos, ¿sí? Que borran toda la inmunidad, y esto lleva un tiempito en que lo recupere y empiece su médula otra vez a producir. Lo tenemos que ayudar un poco también con la inmunización, ¿no? La vacunación, muy importante, revacunar a estos pacientes, ¿sí? Y como definición, tal vez hablar un poco de qué es la enfermedad de injerto contra huésped, cómo se produce. Es una enfermedad, es un trastorno inflamatorio y fibroesclerosante inmunomediado. Es decir, hay primero una inflamación, cicatrización, fibrosis, y esto lleva a el daño de órgano, ¿no? ¿Cómo se da? Por la activación y expansión clonal de zonas linfoides inmunocompetentes del injerto, que desencadena una respuesta inmunitaria celular contra los tejidos del receptor. Es decir, cuando se infunde la médula, estos linfocitos inmunocompetentes del injerto reaccionan contra tejidos del receptor, ¿no? Esto es en la forma aguda, en la primera instancia. Después, con el tiempo, llega esto de la fibrosis, como le decía, y repercute a nivel multisistémico, afectando piel, hígado, pulmón, intestino, ojo, articulación y, bueno, todos los órganos. Esto es un esquema evolutivo del H en el que muestra, tal vez, nosotros lo dividimos un poco en los 100 días, ¿sí? Los primeros 100 días post-trasplante de los siguientes días post-trasplante. En los primeros 100 días post-trasplante hay una forma aguda del H en la que hay una aloreactividad, es decir, esto que les decía, los linfocitos inmunocompetentes del injerto reaccionan contra el tejido del receptor, la aloreactividad. Esta perpetuación genera inflamación, ¿sí? Con lesión. La aloreactividad desencadena como una disfunción inmune, una alteración inmune, que lleva a la autoinmunidad, ¿no? Y esta autoinmunidad, el propio cuerpo se empieza a atacar y hay una inmunodeficiencia posterior, ¿sí? En los primeros 100 días vemos la forma aguda del H con compromiso en piel, gastrointestinal y en hígado. Si esto se perpetúa en el tiempo, aparece la forma crónica, como dijimos, afecta con fibrosis al resto de los órganos, y es importante tener en cuenta que estos posteriores a los 100 días, más o menos aproximadamente acá en este momento, se empiezan a solapar los síntomas del H agudo con el H crónico. Así que tenerlo en cuenta porque esto sería el momento en el que el pediatra tal vez empieza a valorar estos pacientes. En estos primeros momentos tal vez lo hace el equipo de trasplante y pasados estos tiempos, en el tiempo, lo sigue el pediatra, ¿no? ¿Cómo clasificamos el H agudo? En grados, ¿sí? En estadios del 0 al 4, dependiendo el compromiso de órgano que tenga. Dijimos que el H agudo afectaba principalmente piel, hígado y sistema gastrointestinal. Es más frecuentemente afectado es el gastrointestinal con diarrea y dolor abdominal. Tal vez el doc por eso preguntaba si había tenido algún síntoma gastrointestinal, porque es con lo que primero arrancan. Se le suman las náuseas y vómitos,
Un poco menos frecuente es la afectación en piel, que esto se determina en base a la superficie corporal comprometida y el compromiso hepático con el dosaje de bilirrubina en sangre para ver en qué estadio está, ¿sí? Los estadios más bajos, el 0 tal vez, y el 1, el tratamiento es con inmunosupresores y corticoides que pueden ser de forma tópica si tienen compromiso en piel y si está con síntomas gastrointestinales, tal vez el tratamiento sea más de sostén e hidratación. Si el paciente progresa o su sintomatología es más florida, sí requiere una internación con tratamiento sistémico, ¿sí? Corticoides e inmunosupresores como primera línea de tratamiento. ¿Hasta ahí bien? ¿Duda? Entonces, con lo que teníamos de nuestra paciente, ¿cómo la estudiamos? ¿Qué estudiarían según su compromiso? ¿Cómo la valoraríamos? ¿Sabe alguno? Perfecto. Biopsia de piel. Dermato hace la biopsia de piel. Oftalmo, ¿sí? Hace una agudeza visual, biomicroscopía y función lagrimal. Neumo, espirometría y tomografía de tórax. Traumato, que valora, podemos ser nosotros los pediatras en primera instancia, pero valorar la rigidez articular, ¿sí? O la entesitis. Y algo que tal vez, no sé si puse, ¿no? Es la valoración cardiológica, que después ponemos el ecocardio, sí, a ver si tenía algún compromiso. Endocrino también. Entonces, dermato le hace la biopsia que informa una epidermis con hiperkeratosis y parakeratosis, degeneración vacuolar basal y disqueratosis, y la dermis con un infiltrado inflamatorio linfocitario perivascular. Bastantes signos de compromiso crónico, ¿no? Esto del infiltrado perivascular, la degeneración vacuolar. La evaluación oftalmológica, oftalmo nos dice que ve bastante bien, 8 de 10, pero que presenta la biomicroscopía un ojo seco con una función lagrimal, el BUT, función lagrimal disminuida. Así que la paciente nos refiere del consultorio cuando la vemos que usaba gotas oftálmicas varias veces en el día, así que eso también hay que interrogarlo, ¿no? La evaluación pulmonar se hace la espirometría con una capacidad vital forzada de 33, un BEF1 de 28, informa una incapacidad ventilatoria mixta con un predominio obstructivo severo. En la tomografía de tórax informa bronquiectasias bilaterales, había regiones que impresionaban fibrosis, y el lavado bronquialveolar no tenía aislamiento de germen, ¿sí? Así que tal vez podríamos descartar un poco lo agudo infeccioso y tirarnos un poco más para lo crónico. Igual está el doctor acá que después nos va a hablar un poquito de capaz el compromiso pulmonar. En la evaluación del aparato locomotor solo presentaba rigidez leve en brazos, no afectaba la vida diaria de la paciente, el resto de las articulaciones estaban bien, conservadas, y la evaluación cardiológica era normal, no tenía cardiopatía estructural, la fracción de acortamiento era normal. Con esta clínica y como veíamos a la paciente, se interna e inicia tratamiento con meprednisona 2 miligramos kilo y tacrolimus como inmunosupresor. Tal vez lo importante de esto es, más allá de la interpretación médica que podamos tener de los exámenes complementarios, es situarnos en dónde está la paciente, ¿no? En dónde nos llegó a nosotros en un consultorio, la cronicidad, tiene 15 años, o sea, pensar que está bastante fibrosada ya y que tal vez esta sintomatología es muy poco reversible. Eso impacta muchísimo en la calidad de vida del paciente. Entonces, el intentar transmitir esto es que no lleguemos tan tarde a esto, ¿sí? La paciente, como dije, se interna, inicia tratamiento. Al primer mes, cuando la valoramos, las lesiones estaban muy parecidas, no había mucho cambio. A los 3 meses, la seguimos, ¿no? En el tiempo, y a los 3 meses, como no vemos mejoría con el tratamiento de primera línea, la paciente inicia velumosudil. El velumosudil es un inhibidor del ROC2, que es un receptor de tirosina quinasa, que lo que hace es
favorecer la proliferación celular, modula el citoesqueleto y además transcribe genes que son los que generan las interleuquinas, ¿sí? Las interleuquinas proinflamatorias. Por lo tanto, al inhibir este receptor, disminuye la inflamación, ¿sí? Y ese sería el mecanismo de acción que tenemos. Vemos una mejoría de las lesiones en abdomen y tórax, ¿sí? Con el uso de 3 meses de esta medicación. Y para hablar un poco de tal vez el H crónico, ¿cómo se da? Se da más allá de los 100 días, como decíamos, entre 4 y 6 meses post-trasplante es la media, alterna estos periodos de exacerbación o más sintomatología con periodos libres de síntomas. Se puede dar de nuevo o precedido por el H agudo. No es necesario que haya tenido un H agudo previo para generar un H crónico, ¿sí? Puede aparecer. Los factores de mal pronóstico son que el H crónico sea de inicio progresivo, que haya tenido una afectación cutánea de más del 50% al diagnóstico, que afecte las series hematopoyéticas, ¿sí? Que haya trombocitopenia, la presencia de fibrosis pulmonar, la bronquiolitis obliterante y que al inicio haya afectado múltiples órganos. Las lesiones que aparecen en el H cutáneo crónico son más de tipo esclerosante, ¿sí? El líquen escleroso, la morfea. Pueden aparecer lesiones no escleróticas como el líquen plano, úlceras, alopecia, ¿sí? Esto es una biopsia, un corte histológico de una biopsia de piel de un H crónico, en el que vemos el infiltrado linfocitario difuso en la dermis, esto es bien componente crónico. Y en este vemos la no formación del folículo piloso, ¿sí? Está la alopecia, con el infiltrado difuso en la dermis, y esta línea acá, la separación dermoepidérmica, ¿sí? Muy característico del H crónico en la piel. Para ver un poco tal vez la diferencia con cómo es la biopsia de piel en el H agudo, el infiltrado linfocitario, como ven acá, es un poco más parchado, no está tan organizado como en el H crónico, y en la epidermis vemos la vacuolización de los queratinocitos, ¿sí? Esta es la primera degeneración que presenta la biopsia, ¿sí? Este es el ejemplo de otro paciente del servicio con un H cutáneo agudo, como para que vean alguna otra presentación, ¿sí? En tronco y miembros. Esto es luego de haber iniciado el tratamiento a los 3 meses de control con corticoides inmunosupresores. Algunas otras formas de presentación, la afectación palmoplantar, ¿sí? Periorificial y retroauricular del H. No olvidarse de revisar mucosas, ¿sí? La lesión característica es el líquen plano, que son estas lesiones bien definidas, pueden ser fondo blanquecino, pueden presentar úlceras, son dolorosas, ¿sí? Se clasifican en grados según la sintomatología y la imposibilidad de ingesta. El control clínico debe ser en cada visita y el odontológico cada 6 meses el primer año y luego anual. Como dijimos, otro punto importante a valorar es la entesitis o la afectación del aparato locomotor. Nuestra paciente, esto es al ingreso cuando la vemos al principio, no antes del tratamiento, ahora último en este año. Fíjense la retracción leve, tal vez de las falanges, y la retracción escapular, ¿sí? Levantaba los hombros para poder juntar las manos, ¿sí? Y luego del tratamiento hay una mejoría de la articulación y la retracción escapular, ¿no? Esta valoración del aparato locomotor se puede hacer por múltiples escalas, hay un montón. Esta me pareció buena para ver cómo podía extender cada articulación. Sirve también para el seguimiento de la paciente, ¿sí? Nosotros lo ponemos en un dibujito y después vamos viendo si va progresando o no, ¿sí?
Este es otro caso de otra paciente diferente en el que vemos un compromiso articular severo, la imposibilidad de juntar las manos en el centro y cómo la fuimos siguiendo en el tiempo y tal vez cómo esa función más que nada la articulación de las muñecas va mejorando en el tiempo. Acá vemos un poquito mejor desde el inicio. En cuanto al H pulmonar, contribuye al 75% de la mortalidad relacionada al trasplante. No es tan frecuente que se presente, pero cuando se presenta es bastante grave. Lo que tenemos que tener en cuenta o valorar en el paciente es el score clínico, ¿sí? La disnea funcional y la sintomatología acompañante, por un lado, y por el otro lado, el score pulmonar, tanto con pruebas funcionales respiratorias como la espirometría, midiendo el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, el volumen residual, documentar que no haya una infección, ¿sí? Nosotros pedimos panel virológico, lavado bronquialveolar, se puede llegar a la biopsia pulmonar si uno no puede llegar a la etiología. Y pruebas de imágenes como la tomografía, que lo característico del H pulmonar es la presencia de atrapamiento aéreo y bronquiectasias, como tenía nuestra paciente. Y el resto de los órganos, como es una enfermedad multisistémica, también tiene que ser valorado la función ocular, la queratoconjuntivitis seca, la xeroftalmía, ¿sí? Hay que hacer control de agudeza visual y de la función lagrimal. No sé si hay algún oftalmólogo, me dijeron que los test que se usan son estos dos, el BUT y el Schirmer, así se piden. Esto mide función lagrimal. Se pide cada 6 meses al primer año y luego anual. Sintomatología gastrointestinal, disfagia, recuerden, membranas esofágicas, la pérdida de peso, síntomas acompañantes comunes, náuseas, vómitos, diarrea, el compromiso hepático con la hiperbilirrubinemia. La función endocrinológica, ¿sí? Más frecuente el hipotiroidismo, la disfunción gonadal, como tenía nuestra paciente, estaba en la amenorrea, la insuficiencia suprarrenal, trastornos del crecimiento, eso debe ser valorado anualmente. Bueno, más allá del H que valoramos y tratamos de clasificarlo y decir, bueno, cómo está nuestra paciente, el seguimiento post-trasplante del resto de las cuestiones como vimos, como la vigilancia virológica, el monitoreo con PCR de citomegalovirus y de Epstein-Barr. El citomegalovirus en los primeros 100 días post-trasplante, el control lo hacemos semanalmente para tratar de enganchar alguna reactivación virológica o ante la sospecha de infección por CMV. La serología de Epstein-Barr tal vez lo diferimos un poco más, pero también lo tenemos bastante en cuenta en los primeros momentos post-trasplante. Después de esa primera instancia se pueden espaciar un poco más los controles. Hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes que ya han recibido un tratamiento para H, que han utilizado la profilaxis para H, timoglobulina, como vimos que era nuestra paciente, y se ha tenido previamente un antecedente de reactivación del CMV. En cuanto a la reconstitución inmune, se produce gradualmente, luego del año y medio post-trasplante, y se recomienda monitorizarla con poblaciones linfocitarias hasta la recuperación completa. La presencia de segundas neoplasias, como dijimos, el riesgo está aumentado 2 a 3 veces mayor de tener un tumor posterior. Los factores de riesgo para desarrollar una segunda neoplasia son el haber recibido radioterapia, la duración y la intensidad de esa inmunosupresión, si ha tenido un H previo y, como dijimos, el tratamiento recibido tal vez vienen de mucha quimioterapia previa, ¿no? O sea, una leucemia muy diferente tal vez al tratamiento antes del trasplante de una inmunodeficiencia o un error innato del metabolismo. Hay que tener en cuenta ese antecedente de medicación recibido. Y como dijimos, y no olvidar, porque somos pediatras, es necesaria la revacunación completa del paciente una vez que obtiene la reconstitución inmune completa, ¿no? Esta es nuestra paciente cuando la vemos post-tratamiento, 6 meses posteriores,
la mejoría de las lesiones en el abdomen, la entesitis está bastante mejorada y tenía algunas lesiones en boca. No teníamos imagen de ese momento, tal vez de la boca al inicio, pero lo único que queda es una lesión ahí, no sé si se nota, un poquito más como cicatrizal, media blanquecina en el paladar, era lo único que tenía, y el mal estado dentario que estaba en seguimiento por odonto. Como conclusiones de esto, espero que se lleven que es un paciente con un seguimiento complejo que aborda múltiples especialidades, eh, que los controles deben ser adecuados a cada paciente, a la necesidad de cada paciente, y no perder el contacto tal vez con el centro tratante, o si tienen alguna duda, consultarlo. Más que nada que se lleven que tal vez no todo es infeccioso o que la paciente se interna por cuadros respiratorios a repetición y que sean crisis asmáticas y no más, tal vez estaba teniendo reagudizaciones de su H pulmonar, entonces como para tenerlo en cuenta, eh, eso era lo que con el equipo de Mato queríamos transmitir. Acá les dejo el QR, después no sé si las chicas lo suben para que puedan ver la bibliografía de donde hice el Ateneo. Y bueno, muchas gracias. Le agradezco al equipo de Mato y a mi compañera de Recital. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar, si no el doctor acá les va a aclarar un poquito más las pruebas funcionales respiratorias, hablar un poquito más de bronquiolitis obliterante. Lo que yo quería aportar, y te felicito Martín por la presentación que estuvo muy buena, es que como nosotros vemos habitualmente en las salas de internación, las bronquiolitis obliterantes secundarias a otras injurias como es el adenovirus, ¿no? Esta veo no es más que el camino final común que se produce en el parénquima pulmonar secundaria a diferentes injurias, en este caso un fenómeno autoinflamatorio que lleva a la obliteración de la pequeña vía aérea por tejido de fibrosis. Y como bien dijiste, en un primer momento es una reacción inflamatoria y luego se establece la fibrosis con depósito de fibras de colágeno peribronquiolar y destrucción de la pequeña vía aérea que no tiene retorno. Por eso es tan importante no esperar los síntomas del paciente. Nosotros como pediatras y como neumonólogos, pero sobre todo como pediatras, tenemos que hacer una búsqueda activa de la bronquiolitis obliterante, porque el pronóstico a largo plazo de estos pacientes depende de la bronquiolitis obliterante. Y si hacemos un diagnóstico que cayó la función pulmonar 10 puntos, 15 puntos, podemos instaurar un tratamiento, está inflamado el pulmón, se desinflama y recupera la función pulmonar. Esta chica, quién sabe si hace 10 años o 12 años tiene una bronquiolitis obliterante, con múltiples internaciones, y la realidad es que lamentablemente nadie la fue a buscar. Así que no tenemos que esperar que tenga disnea ni crisis de obstrucción bronquial. Hay que hacer una búsqueda activa. Y se recomienda para eso hacer espirometría. El primer año cada 3 meses, el segundo cada 6 meses, y luego una espirometría por año. Y eso lo podemos hacer cualquier pediatra, no hace falta ir a un súper especialista que vea bronquiolitis obliterante. Eso, entonces, es una búsqueda activa de tratar de descubrir lo antes posible, porque en eso va la vida del paciente. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario? Buenísimo. Bueno, excelente tu presentación. Gracias. Yo simplemente, mis comentarios son pesimistas, pero lo digo porque lo vivimos de cerca junto con todo el equipo multidisciplinario. Cuando hay un paciente que se trasplanta y en la unidad 9 nos internan ese paciente y tiene un age, decimos, uy, no, tiene un age. O sea, sobre todo el age que vos presentaste, crónico, sistémico, esta pacientita que nosotros la tuvimos varias veces internada, yo siento como que llega un límite en el que ya no se puede mejorar más. O sea, esta nena tiene una bronquiolitis obliterante que ya lo hemos hablado infinidad de veces con Ale Colom y la gente de la unidad 3. Su función pulmonar no va a mejorar mucho más, ¿no? Salvo alguna medicación que iban a empezar a recibir. Así que
nosotros siempre estamos dispuestos a recibir estos pacientes para poder aportarles lo mejor, por supuesto, pero lamentablemente esta entidad, el AIDS crónico, realmente es muy difícil el manejo, como vos ya lo dijiste, y nos sentimos un poco todos como, de alguna manera, como que tenemos que llegar a un punto y que ya no se puede hacer más nada. Esa es la impresión que tenemos nosotros en Unidad 9. Por supuesto, habrá otros pacientes que ustedes tengan con H agudos que han solucionado, pero la verdad que nuestra experiencia, que lo vivimos con los especialistas a diario, es esa, ¿no? Que Sí. es lamentablemente el paciente tiene toda la esperanza en un trasplante y después aparece la enfermedad de injerto contra huésped. Así que bueno, Sí, tal nada, cual. eso. Pienso lo mismo. Lo que hay que tratar de mejorarle tal vez es la calidad de vida del paciente, pensarlo, aunque sea en el consultorio si lo vemos, como para que no se nos siga pasando y esto sea cada vez peor. Entonces, va a ir avanzando, sí, pero darle la mejor calidad de vida a la paciente, ¿no? Hola, buen día. Un poco respondiendo, quizás el caso presentado es algo extremo, porque es una paciente que tuvo un seguimiento muy errático y que llega con mucho compromiso. Y por suerte es como un árbol del bosque, porque nosotros tenemos mucha incidencia de injerto contra huésped, tanto aguda como crónica. Eh, y lo importante de rescatar de toda esta presentación, más allá de que el caso quizás no es el más representativo por suerte, porque es un 10 o un 15% de los pacientes que llegan con bronquiolitis obliterante o que la hacen a pesar de los tratamientos, es esto, de tener en cuenta, de pensarlo, de lo importante de pesquisar estos pacientes que por ahí no hacen seguimiento en centros especializados y que quizás su punto de contacto es el pediatra, pero que si es agarrado a tiempo tenemos respuesta al tratamiento. Hay tratamiento, sigue evolucionando mucho el tratamiento por suerte, y hay mucho solapamiento también con otras complicaciones, porque hay toxicidad por drogas, porque hay mucha infección. De hecho, esta paciente ha tenido aspergilosis, que tenemos también en estos pacientes que hacen mayor compromiso pulmonar. Entonces, el sostén es multidisciplinario, pero es muy importante, obviamente, que el diagnóstico sea precoz y que el seguimiento sea adecuado. En general, no solo en injerto contra huésped. Quizás el injerto contra huésped es lo más importante porque es una complicación muy frecuente, pero sobre todo por la mortalidad o morbimortalidad que tiene asociada. Por suerte, la mayoría de los pacientes que hacen injerto contra huésped crónico responden en mayor o menor medida al tratamiento, pero no llegan con este compromiso, quizás que sea irreversible. Y una cosa, Claudia, los que internamos son los que le va mal. Ustedes tienen un vicio en nuestra población, la mayoría los vemos en consultorio y resuelven y no requieren internación. Y como decía Silvina, el objetivo por ahí de esta presentación era no lleguemos a esto, o sea, tenemos que actuar antes y actuar en forma preventiva. Esto es todo lo que les puede pasar, pero a la mayoría no les pasa. Una cosa más. Y queremos aprovechar a invitarlos, sobre todo residentes, bueno, de pediatría y en general, a rotar por el servicio de trasplante, que está bueno para aprovechar a ver los pacientes, sobre todo porque quizás los que se internan son los que tienen mayor compromiso, vienen con múltiples complicaciones o sin respuesta a droga, y hay un montón de otros pacientes que son los que por ahí más van a ver en seguimiento clínico. Por ahí la última oración, por lo menos mía, o la primera y la última. Lo que decía Agustín, todos los pediatras van a seguir un paciente post-trasplante en algún momento, en los próximos años. Así que, y como decía Ale, de los pediatras dependemos para que el diagnóstico sea precoz. El hematólogo es una estación posterior. Y si es precoz, seguramente lo que dicen las chicas, va a haber tratamiento y se va a solucionar. Se va a haber curado de su cáncer o de su inmunodeficiencia y se va a poder evitar su complicación o salvar de su complicación. ¿Comentario, pregunta? Bueno, muchas gracias por la Por presentación. favor, ustedes. Nos vemos el jueves que viene, es el último Ateneo de Chile.